Dices que confías en Dios, pero sigues intentando controlar cada detalle de tu vida, como si el mundo se desmoronara si tú no sostienes todo con tus propias manos. Y sabes que es verdad. Hay algo dentro de ti que se desespera cuando las cosas no salen como esperabas, algo que se tensa cuando no entiendes el porqué de ciertos silencios, ciertos retrasos, ciertas puertas que no se abren. Tal vez nunca lo hayas dicho en voz alta, pero lo sientes. Esa ansiedad que aparece de repente, ese cansancio que no se va. Ese pensamiento que insiste en recordarte que si tú no haces algo, nada va a cambiar. Pero aunque lo intentes, nada realmente cambia, solo se vuelve más pesado. Y aquí está la parte que duele admitir. No es la situación lo que te está destruyendo, es tu necesidad de controlarlo todo. Tus manos se aferran tanto al problema que ya no puedes sentir la paz que Dios intenta entregarte. Luchas, corres, planeas, ajustas, corriges, vigilas, temes, pero en ningún momento descansas. En ningún momento sueltas, en ningún momento permites que Jesús tome aquello que tú no puedes manejar. Y aún así, aunque lo ignores, Él está ahí. Te observa mientras te desgastas, te llama mientras tú insistes en resolverlo solo. Te espera mientras tu corazón se debilita intentando cargar un peso que nunca te perteneció. Hoy, Jesús te va a mostrar con claridad dónde necesitas dejar de luchar por tu cuenta. No desde la culpa, no desde el miedo, sino desde esa verdad profunda que libera y reordena tu interior. Porque cuando Él te invita a entregar, no te está pidiendo renunciar a tus sueños ni abandonar tus responsabilidades. Te está diciendo algo mucho más serio y mucho más amoroso. Suelta lo que no depende de ti. Suelta lo que no puedes cambiar. Suelta lo que está drenando tu alma. Suelta lo que se convirtió en una guerra interna que nadie ve, pero tú sientes día y noche. Este video no viene a suavizar tu dolor. Viene a despertar tu discernimiento espiritual. Vas a entender por qué esa resistencia te agota, por qué ese intento de control te rompe, por qué ese miedo te encierra y por qué Jesús insiste una y otra vez en que entregues lo que no puedes sostener. Él no quiere que vivas a la defensiva, no quiere que vivas comprobando cada paso, no quiere que vivas intentando adivinar el futuro para evitar que algo salga mal. Él quiere que vivas en reposo, quiere que descubras la fuerza que solo aparece cuando confías de verdad. Quiere que experimentes el movimiento divino que ocurre cuando por fin sueltas aquello que te ha mantenido atrapado por tanto tiempo. Quédate conmigo, porque esta verdad puede cambiar tu destino espiritual. No porque el mundo cambie, sino porque tú vas a cambiar la forma en que caminas dentro de él. Antes de que una persona pueda entregar algo a Dios, pasa por un ciclo silencioso que casi nunca reconoce. Es un ciclo que se repite tantas veces que termina pareciendo parte de la vida, aunque por dentro destruya la paz y consuma la claridad. Todo comienza con el miedo, no un miedo evidente, sino ese que aparece en forma de preocupación constante, ese que murmura que algo puede salir mal si no controlas cada detalle, ese miedo que te obliga a revisar, prever, anticipar, calcular, imaginar escenarios que ni siquiera han ocurrido. Después llega la ansiedad, no la ansiedad que se manifiesta en gritos, sino la que se esconde en el cuerpo, endureciendo la respiración, agotando la mente, tensando el espíritu. Es ese tipo de ansiedad que te hace sentir que siempre estás detrás de algo que nunca alcanza el final. Entonces surge la necesidad desesperada de resolver. Intentas arreglar lo que no está en tus manos, intentas convencer a quien no quiere escuchar, intentas forzar puertas que ya se cerraron hace tiempo. Haces planes, cambias horarios, ajustas decisiones, observas señales donde no hay señales. Actúas como si estuvieras a punto de encontrar la solución, aunque en el fondo sabes que lo único que haces es evitar enfrentarte a la verdad. No puedes controlar lo que no depende de ti, y cuando por fin te das cuenta de que tus intentos no funcionaron, llega la frustración. No una frustración simple, sino esa que cansa el alma. Esa que hace que te preguntes por qué nada avanza, por qué nada fluye, por qué parece que todo se complica justo cuando tú más necesitas paz. Esa frustración que te empuja a sentir que fallaste, cuando en realidad lo único que ha fallado es la forma en la que has llevado la carga. Y cuando crees que ya entendiste algo, vuelves al principio. Al miedo, a la ansiedad, a la presión de resolverlo todo tú mismo. Es un ciclo que se retroalimenta, un lazo invisible que te aprieta cada día un poco más. Lo repites porque crees que es lo correcto, porque te enseñaron a ser fuerte, porque piensas que confiar es bajar la guardia. Pero Jesús no te pide entrega porque hayas fallado en tus esfuerzos. Él te pide entrega porque sabe que ya llegaste al límite de lo que puedes hacer. Sabe que la carga te está rompiendo. Sabe que la presión te ha robado la sensibilidad espiritual. Sabe que cuanto más intentas controlar, menos espacio dejas para que Él actúe.
Ese ciclo no es señal de que estás perdido, es señal de que eres humano. Es la evidencia de que necesitas descanso. Es la prueba de que no fuiste creado para sostener batallas que Dios reservó para sus propias manos. Y cuando finalmente reconoces este patrón, se abre el primer camino hacia la verdadera transformación espiritual. La conciencia de tu límite no es fracaso, es señal de que estás listo para aprender a soltar. Cuando las personas hablan de escuchar a Jesús, muchas imaginan una voz clara, un susurro divino o una frase que ilumina instantáneamente el camino. Pero la realidad espiritual es más sutil y más profunda. Jesús no siempre habla con palabras, y de hecho, la mayor parte del tiempo Él no usa sonido, usa movimiento, usa circunstancias, usa silencios, usa señales que solo se revelan a quienes están dispuestos a mirar con el corazón. Él te habla cuando algo dentro de ti se incomoda sin explicación. Te habla cuando algo que antes funcionaba sin esfuerzo empieza a trabarse en cada intento. Te habla cuando la paz que te sostenía se dispersa como si hubiese sido arrancada de tu interior. No es castigo, no es abandono, es un llamado directo que busca despertarte a una verdad que estás ignorando. Jesús habla cuando una puerta se cierra de manera inesperada, incluso cuando tú creías que era la puerta perfecta. A veces, esa clausura repentina no significa pérdida, sino protección. Otras veces significa dirección. Él habla cuando personas se alejan sin que tú entiendas por qué, cuando relaciones pierden sentido, cuando caminos que parecían seguros empiezan a mostrar grietas que antes no veías. No se trata de caos, se trata de Cristo moviendo piezas que tú no lograrías mover con tu propia fuerza. También te habla cuando el cansancio interior se vuelve insoportable. No ese cansancio físico, sino ese desbordamiento emocional que te hace sentir que ya no puedes sostener nada más. Ese agotamiento que te obliga a frenar, no porque estás fallando, sino porque Jesús está deteniendo tus pasos para que dejes de correr en la dirección equivocada. Jesús incluso habla a través de la ausencia de paz. Esa ausencia es una señal poderosa. Cuando Él quiere mostrarte que algo no es para ti, algo dentro de ti se agita. No importa cuánto lo intentes justificar, no importa si parece lógico, no importa si parecía seguro. La inquietud espiritual es una advertencia clara. Y cuando Jesús quiere que sigas un camino, la paz llega primero, incluso cuando el camino todavía parece incierto. Esa paz inicial funciona como una brújula. Es la confirmación silenciosa que sostiene decisiones que tú no te atreverías a tomar por tu cuenta. Si esperas una voz audible, puedes perder la instrucción divina que ya está presente en tu vida. Jesús rara vez interrumpe con sonido, pero constantemente interviene con propósito. Cambia circunstancias para moldear tu percepción. Permite el silencio para que escuches lo que realmente importa. Satura tu mente con un pensamiento insistente cuando quiere confrontar tu corazón. Abre espacio en tu rutina para que notes lo que antes pasaba desapercibido. Jesús nunca deja de hablar. Lo que sucede es que la forma en que Él se comunica no siempre coincide con la forma en que tú esperas escucharlo. Cuando comienzas a reconocer estos movimientos, ocurre algo poderoso. Tu relación con Él se vuelve más madura. Dejas de depender de señales extraordinarias y empiezas a discernir la obra diaria de Dios en lo sencillo, en lo incómodo, en lo inesperado. Y es ahí, en esa sensibilidad espiritual, donde descubres que Jesús te había estado guiando todo el tiempo, incluso cuando tú creías que estabas avanzando solo. Hay un punto del camino espiritual en el que el deseo de controlar deja de ser solo una reacción humana y se convierte en algo mucho más serio. A veces, sin darte cuenta, el control ocupa un lugar en tu vida que nunca le perteneció. Empiezas a confiar más en tu capacidad para resolver que en la capacidad de Dios para guiar. Empiezas a medir tus pasos según tus cálculos en vez de según la paz que el Espíritu coloca en tu interior. Empiezas a creer que si tú no sostienes todo, todo se derrumba. Y cuando ese pensamiento se vuelve dominante, el control deja de ser solo un hábito y se transforma en una especie de idolatría silenciosa que consume tu alma sin que lo notes. Idolatría no siempre es inclinarse ante una imagen. Idolatría es colocar algo por encima de Dios en tus decisiones, en tus emociones y en tu seguridad interior. Cuando necesitas entender todo antes de obedecer, estás adorando tu lógica. Cuando decides actuar solo después de tener todas las garantías, estás adorando tu necesidad de certeza. Cuando te aferras a una situación tóxica porque temes perder el control de lo que podría pasar si la sueltas, estás adorando tu miedo disfrazado de prudencia. Y lo más impactante es que muchas personas no ven este proceso, porque creen que están siendo responsables, creen que están solo haciendo lo que tienen que hacer. Pero Jesús no mira tus acciones desde afuera, Él mira la motivación que nace dentro. Él ve cuando tu corazón se está aferrando a una batalla que no te pertenece. Él ve cuando tu fe
está siendo reemplazada por tu autosuficiencia. Cuando intentas salvar todo con tus propias fuerzas, te colocas sin querer en un lugar que solo le corresponde a Dios. Te conviertes en el origen de tu propia esperanza, en el proveedor de tu propia solución, en el guardián de tu propio destino. Esa postura pesa, te desgasta, te separa de la sensibilidad espiritual. Y lo más peligroso es que te hace creer que rendirte es perder, cuando en realidad rendirte es reconocer que tu vida nunca estuvo en tus manos. Jesús no te confronta para humillarte. Él te confronta para devolverte al lugar correcto. Él sabe que mientras el control esté sobre tu trono interior, no habrá espacio para que la paz gobierne. Él sabe que mientras insistas en sostener lo que no puedes sostener, su obra no podrá manifestarse en tu vida. Cuando reconoces que el control se ha convertido en una idolatría, algo se rompe. Se rompe la ilusión de que tú puedes con todo. Se rompe la máscara de autosuficiencia que te obligaba a aparentar fuerza cuando en realidad estabas cansado. Se rompe la idea equivocada de que depender de Dios es señal de debilidad. Lo que se revela es la verdad central del Evangelio. No fuiste creado para llevar el peso de tu mundo sobre tus hombros. Fuiste creado para caminar guiado, protegido y sostenido por un Dios que ve lo que tú no ves. Aceptar esto no te hace menos, te hace libre, te devuelve al lugar donde la fe respira. Te abre el camino hacia una entrega que no nace del miedo, sino de la revelación. Y es desde ese reconocimiento profundo que Jesús comienza a reconstruir tu confianza en Él, no como un recurso de emergencia, sino como la base diaria de tu vida. Hay un instante en la vida en el que ya no puedes seguir pretendiendo que todo está bajo control. No importa cuánta fuerza mental uses, cuántos planes inventes, o cuántas veces intentes convencerte de que lo puedes manejar. Llega un punto en el que tu interior se quiebra en silencio, y aunque nadie lo nota por fuera, tú sabes que algo dentro ya no soporta más. Ese es el límite. Ese es el lugar donde tus fuerzas terminan y comienza la intervención de Jesús. No aparece de forma escandalosa, no aparece con dramatismo, aparece con una claridad que incomoda, pero al mismo tiempo te libera. Es esa sensación que llega de repente, como si una verdad te atravesara por dentro y expusiera todo aquello que has evitado mirar. A veces, ese momento llega en medio de la noche, cuando intentas dormir, pero tu mente te arrastra hacia una preocupación tras otra sin darte tregua. Es esa noche en la que te giras una y otra vez, buscando una posición que calme el corazón, pero ninguna funciona. Otras veces llega en plena rutina, en un instante común, como si la vida se detuviera por unos segundos para mostrarte lo que no has querido aceptar. Te puede sorprender mientras estás lavando los platos, caminando solo, conduciendo en silencio, o incluso durante una conversación en la que tu voz suena normal, pero tu alma está pidiendo auxilio. Es un momento íntimo, casi invisible, pero decisivo. Jesús revela ese límite no para exponerte, sino para redireccionarte. Es cuando sientes que el peso es demasiado, cuando una emoción reprimida sale sin pedir permiso, cuando una lágrima cae sin razón aparente, cuando un pensamiento insistente se repite dentro de ti como una frase que ya no puedes ignorar. Ese pensamiento suele sonar así: ya no puedo más. Y en vez de ser señal de derrota, es el primer soplo de verdad que abre espacio para un cambio real. Es Jesús tocando esa parte de tu corazón que intentaste mantener cerrada. Es Jesús diciendo sin palabras que ha llegado el momento de volver a confiar, no en tus habilidades, sino en su dirección. Él te muestra el límite cuando lo que antes sostenías con facilidad comienza a desmoronarse en tus manos, cuando las estrategias que antes funcionaban ya no responden, cuando las personas que antes te apoyaban desaparecen o se alejan, cuando aquello que tú creías tener bajo control se vuelve impredecible. Nada de eso ocurre por coincidencia. No es una sucesión aleatoria de problemas. Es el llamado divino que interrumpe tu autosuficiencia para recordarte que no estás diseñado para cargar solo. En ese instante, Jesús no te condena, no te llama débil, no te exige explicaciones. Él te invita a dejar de sostener lo que te está destruyendo. Te invita a reconocer que tu lucha solitaria ha llegado a un punto donde ya no tiene sentido. Te invita a abrir tus manos para que aquello que no puedes controlar deje de drenarte. Esa invitación no siempre se siente suave. A veces se siente como un corte, como una ruptura interior, como una rendición inevitable. Pero justamente ahí está la gracia. Jesús no te espera cuando ya estás fuerte. Él te espera cuando por fin te permites ser humano. Y cuando reconoces ese límite, algo cambia de forma radical. Pierdes la ilusión de control, pero recuperas la posibilidad de ser guiado. Abandonas la tensión constante, pero descubres un tipo de descanso que nunca habías experimentado. Dejas de correr contra todo y comienzas a caminar con dirección.
Ese es el punto exacto donde Jesús transforma tu agotamiento en una nueva manera de vivir. Cuando las personas hablan de entregar algo en manos de Dios, muchas veces lo dicen con facilidad, como si fuera un paso simple de afirmar con la boca lo que el corazón aún no ha aceptado. Pero la entrega real no es un gesto superficial. Es un proceso interno que toca los lugares más sensibles del alma. No se trata solo de decir que confías, sino de sentir cómo se suelta aquello que habías mantenido bajo control por miedo, por orgullo o por pura costumbre. La entrega comienza cuando reconoces que lo que estás sosteniendo te está costando demasiado. No es resignación, no es rendirte por cansancio. Es darte cuenta de que seguir aferrado a eso solo profundiza el vacío, mientras que soltar abre un espacio que Dios puede llenar. El primer movimiento de la entrega es admitir vulnerabilidad, admitir que no sabes qué va a pasar, que no tienes garantías, que no puedes prever todos los riesgos. Esa admisión puede doler, porque rompe la imagen de autosuficiencia que construiste para protegerte. Sin embargo, es precisamente en esa vulnerabilidad donde Jesús encuentra espacio para actuar, no en tus certezas fabricadas, sino en tu honestidad desnuda. Cuando dices desde el alma que no puedes, no estás fallando. Estás permitiendo que Dios sea Dios en tu vida. El siguiente movimiento es abrir mano de la expectativa rígida. Muchas veces lo que te ata no es el problema en sí, sino la versión exacta del resultado que tú esperas. Quieres que salga de un modo, en un tiempo, con una forma específica. Cualquier otra posibilidad te aterra, porque sientes que perder el control es perder seguridad. Pero la entrega implica permitir que Dios actúe con libertad, aunque su respuesta no coincida con tu guión. Es aceptar que su visión es mayor que tu urgencia y que sus caminos, aunque distintos, no fallan. Después viene la parte más profunda, transformar la ansiedad en oración práctica. No oración automática, sino una que nace del reconocimiento del límite. Una oración que expresa lo que te pesa, lo que temes, lo que no logras soltar por completo. En esa oración no intentas convencer a Dios ni negociar con Él. Simplemente abres tu interior y permites que el Espíritu Santo reorganice lo que está desordenado dentro de ti. Cada palabra pronunciada desde ese lugar coloca un ladrillo nuevo en el puente entre tu lucha y la paz que anhelas. El último movimiento de la entrega es transformar el miedo en un gesto de fe. No un gesto grandioso, sino uno simple. Puede ser una decisión que posponías porque temías equivocarte. Puede ser dejar de insistir en una relación que no se sostiene. Puede ser reconocer que una puerta cerrada no es una injusticia, sino una protección. Puede ser dar un paso hacia algo que no entiendes del todo, pero que te ofrece paz. La fe no elimina el miedo de inmediato, pero lo reorienta, lo desplaza, lo vuelve pequeño frente a la verdad que Jesús deposita en tu corazón. Cuando la entrega real sucede, no se siente como derrota, se siente como alivio, como si una presión antigua dejara de apretar tu pecho, como si tus hombros se volvieran más ligeros sin explicación, como si una claridad nueva reemplazara el ruido que te acompañaba todos los días. Entregar no significa perder, significa permitirte descansar, significa permitir que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer, significa confiar no porque entiendes, sino porque Él está. Cuando entregas algo a Dios de verdad, no solo cambia tu estado emocional, cambia el ambiente espiritual que te rodea. Existe un movimiento invisible que no siempre entiendes, pero que se activa en el instante en que decides soltar aquello que te mantenía atado. En el mundo espiritual, la entrega no es pasividad, es una declaración. Es un acto consciente que abre una puerta para que la intervención divina entre donde antes solo había resistencia humana. Mientras tú te liberabas de la carga, Dios estaba tomando posición para actuar en áreas que tú jamás alcanzarías con tu fuerza o tu inteligencia. Lo primero que ocurre es que se rompe la cadena del desgaste. Antes de entregar, tu mente luchaba sin descanso. Analizabas, revisabas, anticipabas y te desgastabas intentando evitar lo inevitable. Esa lucha interior creaba un ruido que bloqueaba tu discernimiento y hacía que te sintieras cada vez más lejos de Dios. Pero cuando entregas, ese ruido cae. La presión espiritual que te rodeaba pierde fuerza porque ya no encuentra resistencia dentro de ti. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar, tu alma se alinea y la paz comienza a ocupar el lugar que antes estaba lleno de tensión. Después, se activan los caminos que estaban estancados. Hay situaciones que no avanzaban no por falta de solución, sino porque estabas intentando resolverlas con tus propias estrategias. La intervención divina trabaja en otra dimensión. Abre puertas que tú no veías, desvía ataques que tú no percibías, corrige rutas que tú no imaginabas equivocadas. Aunque no lo notes al principio,
La entrega crea un espacio donde Dios puede mover piezas que habían estado bloqueadas por tu insistencia en controlar. La entrega no es un acto débil, es un acto valiente que habilita un tipo de acción espiritual que solo ocurre cuando renuncias a la ilusión de controlar lo incontrolable. Otro movimiento importante que sucede es la protección espiritual. Cuando intentas manejar todo solo, te expones a cargas que no deberías cargar y a guerras que no son tuyas. La entrega redirige esa responsabilidad. Es como si dijeras de forma clara que no vas a pelear una batalla que solo Dios puede ganar. Y en ese momento, Él se coloca en el frente. No como un respaldo lejano, sino como un escudo activo que bloquea aquello que venía drenando tu alma. Muchas personas sienten alivio después de entregar sin saber que lo que están experimentando es protección espiritual fortalecida. Finalmente, ocurre algo muy profundo dentro de ti. Tu percepción cambia. Cuando entregas, dejas de mirar la vida a través del lente del miedo y comienzas a verla desde la perspectiva de la confianza. Ya no preguntas cómo, cuándo o por qué. Comienzas a discernir los movimientos divinos que antes parecían coincidencias. Empiezas a identificar oportunidades donde antes veías solo cerraduras. Empiezas a reconocer que la paz no depende del resultado, sino de quién sostiene el proceso. La entrega limpia tu visión. Te permite ver que Dios no solo está presente, sino que ya estaba actuando mientras tú te desgastabas intentando resolver lo imposible. La entrega no es un final, es un inicio donde Dios toma el lugar que siempre le perteneció y tú finalmente ocupas el tuyo. Cuando eso sucede, todo se alinea en el mundo espiritual y tu vida comienza a moverse en una dirección que ya no depende de tu fuerza, sino de su propósito. Reconocer que tu entrega dio resultado no siempre viene acompañado de un milagro inmediato, ni de una respuesta visible, ni de un cambio externo que puedas señalar con el dedo. Generalmente, el primer cambio ocurre dentro de ti. Lo notas cuando la paz regresa antes que la solución. Ese es uno de los signos más profundos de que tu entrega fue real. Ya no sientes el peso que te acompañaba todo el día, ya no cargas la tensión en el pecho, ni la presión constante en la mente. La situación puede seguir sin resolverse, pero tú ya no estás atrapado en ella. Eso es obra de Dios actuando primero en tu interior para prepararte para lo que viene después. Otro signo evidente es que la ansiedad deja de gobernarte. No significa que desaparezca por completo, sino que pierde el poder que tenía sobre ti. Antes te consumía, te paralizaba, te empujaba a intentar controlar lo que no puedes. Después de una entrega verdadera, la ansiedad ya no decide tus pasos. La preocupación puede aparecer, pero no domina tu espíritu. Se vuelve pequeña frente a la confianza que Dios ha reavivado dentro de ti. Esa reducción de la ansiedad no es casualidad. Es la evidencia espiritual de que soltaste lo que te estaba destruyendo. También comienzas a ver la situación desde otra perspectiva. Lo que antes te desesperaba, ahora te enseña. Lo que antes te parecía injusto, ahora muestra señales de propósito. Lo que antes te mantenía en un ciclo de angustia, ahora te invita a observar qué está haciendo Dios detrás de escena. Tu percepción cambia porque tu corazón ya no está aferrado al resultado, está alineado con la guía divina. La entrega transforma tu mirada antes de transformar tu realidad. Otro indicador profundo es que dejas de pedir pruebas. Ya no tienes esa necesidad constante de confirmar que las cosas van a salir bien. Ya no buscas señales desesperadas. Ya no tratas de interpretar cada detalle como un mensaje. Tu fe se estabiliza. Tu interior deja de moverse al ritmo de la incertidumbre. Comienzas a caminar con una seguridad tranquila, incluso sin respuestas completas. Cuando ya no exiges certezas, significa que tu confianza está depositada en Dios y no en tus cálculos. Además, empiezan a abrirse caminos que antes estaban bloqueados, no siempre de forma espectacular. A veces es un encuentro inesperado, una conversación que trae claridad, una oportunidad pequeña pero significativa, o una puerta que se abre con naturalidad, sin forzar nada. Te das cuenta de que el flujo cambia, ya no empujas el mundo. Ahora el mundo se mueve a través de ti con menos resistencia porque tu interior ya no está en guerra. Y existe un signo final, quizá el más claro de todos. Tu espíritu descansa. No un descanso superficial, sino uno que toca lo más profundo de tu ser. Ese descanso es un testimonio silencioso de que entregaste lo que no podías cargar, y Dios tomó el lugar que le correspondía. Es el descanso que llega cuando por fin aceptas que no estás solo, que no dependes de tu fuerza y que tu historia no se sostiene en tus manos, sino en las manos del Creador. Cuando estos signos aparecen, no dudes. La entrega dio resultado. Dios está obrando, incluso si aún no ves el final. La paz que sientes es la prueba de que tu vida empezó a moverse al ritmo del propósito de Dios y no al ritmo del miedo que antes te gobernaba.
Esa es la evidencia más pura de una entrega auténtica. Hay un momento en el camino espiritual en el que todo lo aprendido comienza a transformarse en una certeza silenciosa. No nace del esfuerzo, ni de la lógica, ni de la necesidad de demostrar nada. Nace del encuentro real entre tu límite humano y la fidelidad inquebrantable de Dios. Después de recorrer cada parte de este proceso, entiendes que la entrega no fue un acto de derrota, sino de madurez. Entiendes que soltar no te quitó fuerza, te devolvió lucidez, te devolvió sensibilidad, te devolvió la capacidad de escuchar a Jesús sin el ruido constante de tus preocupaciones. A lo largo de este camino, descubres que Jesús nunca te pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Nunca te exigió que resolvieras todo con tus manos. Nunca esperó que caminaras como si pudieras anticipar el futuro. Lo que Él quería desde el principio era que confiaras incluso cuando no entendías, que confiaras incluso cuando dolía, que confiaras incluso cuando todo parecía incierto. Porque para Él, tu confianza siempre fue más valiosa que tu capacidad de controlar. Cuando miras hacia atrás, empiezas a ver con claridad que hubo momentos en los que Jesús te estuvo protegiendo en silencio, te estuvo guiando sin que lo notaras, te estuvo fortaleciendo mientras tú pensabas que estabas perdiendo. Cada puerta cerrada tenía un propósito que solo ahora puedes comprender. Cada situación que te sacó del control fue una manera divina de mostrarte que no dependías de tu fuerza, sino de su gracia. La entrega te abrió los ojos para ver ese cuidado que antes dabas por hecho o ignorabas por estar demasiado concentrado en tus batallas internas. Y ahora que llegaste hasta aquí, entiendes algo esencial. Entiendes que la paz no viene cuando todo está perfecto. La paz viene cuando aceptas quién sostiene tu historia, cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar, cuando detienes la guerra interna que drenaba tu espíritu, cuando sueltas lo que te consumía. Esa paz no la fabricas con disciplina mental. Esa paz no la construyes con argumentos. Esa paz la da Jesús cuando reconoce que abriste tus manos de verdad. Este es el punto en el que la entrega deja de ser un acto puntual y se convierte en una práctica diaria. No porque la vida sea fácil, sino porque ahora sabes a dónde correr cuando algo pesa. Sabes en quién descansar cuando algo duele. Sabes quién guía tus pasos cuando la incertidumbre aparece. La entrega se vuelve un estilo de caminar, una forma de respiración espiritual, una postura del alma que te recuerda que no estás a la deriva, sino sostenido. Y mientras avanzas, algo más sucede. Tu fe se vuelve más madura. Ya no se mueve con cualquier viento. Ya no se tambalea cuando surge un desafío. Ya no desaparece ante la primera señal de dificultad. Ahora tu fe está anclada, está fundamentada, está conectada a la certeza de que si Dios te pidió soltar, es porque Él ya había preparado el camino para lo que viene. Él no te quita para dejarte vacío. Él te libera para llenarte con algo que todavía no has visto. Si esta palabra tocó tu interior, no la dejes pasar. Guárdala, vívela. Y recuerda esto cada vez que el miedo intente encerrarte de nuevo. Jesús no quiere que cargues solo. Jesús no quiere que te desgastes intentando sostener lo que te está rompiendo. Jesús quiere que descanses, que confíes, que pongas en sus manos lo que ya no puedes controlar. Esa es la verdadera libertad espiritual. Y ese es el comienzo de una vida guiada por la paz que solo Dios puede dar.